Vamos a continuar con esta serie que se llama Déjate usar por Dios. Y la semana pasada hablábamos acerca de la vida de Moisés, de cómo Dios tenía un propósito grande con Moisés, de usar su vida para que Moisés fuera usado por Dios para rescatar a un pueblo que se encontraba en esclavitud. Y nosotros también, todos nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, hubo un día en el que reconocimos que necesitábamos de Dios, descubrimos el amor de Dios. Algunos de nosotros quizá teníamos una religión que practicábamos por tradición. Muchos de nosotros venimos de una familia religiosa, pero donde a veces la religión era solo una actividad de ir a misa a veces o de ir a la iglesia a veces. Pero Dios quiere que sepamos que Él no es una religión, que Él es Dios, que nos creó para tener una relación con Él. Y cuando venimos a Jesucristo a veces empezamos a experimentar rechazo de nuestra familia, empezamos a experimentar cuestionamientos. Y es algo similar a cómo Moisés se sentía ante la tarea que Dios tenía preparada para él. Algunos de nosotros cuando venimos a Cristo tenemos temores. Por ejemplo, tenemos miedo, temor al rechazo o a las burlas, porque las empezamos a experimentar en el trabajo o en la familia o con personas que antes conocíamos, que antes salíamos los fines de semana. Y es algo muy incómodo porque la mayoría de nosotros estamos comenzando a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a saber que Él nos ama, a comenzar a leer la Biblia para encontrar sabiduría para nuestra vida, para la vida de nuestra familia. Vemos que Dios empieza a hacer cambios buenos en nuestras vidas, cambios positivos, que Dios empieza a darnos paz. Mucha gente, Dios le saca quizá de una depresión profunda al venir a Cristo Jesús. Muchos vienen con familias rotas o destruidas o donde hay mucho rencor, donde existe mucha amargura o problemas matrimoniales, y vienen a Cristo y el Señor empieza a traer paz, a traer sanidad, a traer perdón, reconciliación en la pareja. Y sin embargo, es algo que nos saca de onda, como decimos, que de repente llegamos y empezamos a recibir ataques de parte de nuestros familiares. Y es algo parecido a lo que Moisés estaba pensando, que iba a ser una tarea muy difícil, la encomienda que Dios le había dicho. Y algunos no se dejan usar por Dios por estos temores, tienen temor a no sentirse preparados. Dice, pero si le hablo a la gente de Jesús se van a burlar, y si les hablo, ¿qué les digo? No sé qué decirles, no sé qué contestar, temor a no saber qué decir. ¿Qué si me preguntan algo que no sé responder? ¿Qué si fallo? No soy perfecto, son algunas de las preguntas que tenemos, ¿verdad? La gente se va a burlar, va a decir que soy hipócrita. Entonces queremos recordar que cuando Dios llamó a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, el Señor dijo, he visto cómo sufre mi pueblo en Egipto, por eso voy a salvarlos del poder de los egipcios, voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena. Por eso ponte en camino, te voy a enviar ante el faraón para que saques a mi pueblo. Dios le estaba dando a Moisés una tarea enorme. Han oído la situación de Rusia ahorita, ¿verdad? Que invadió Ucrania, la región de Crimea, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es una ex agente de la KGB, de este servicio secreto de los rusos durante toda la época de la Guerra Fría con Estados Unidos y el comunismo, donde no había libertad de expresión, donde había opresión del gobierno sobre la gente. Y este hombre pues está atrás de todo el poder en Rusia. Imagínate que alguien, que Dios te diga a Francisco, que Dios te diga a Miguel, que Dios te diga a Isaías o María, vas a ir a hablar ante Vladimir Putin y le vas a decir que suelte la región de Crimea porque Dios te ha enviado. ¡Wow! ¿Crees que va a ser fácil eso? Cuando toda Europa se ha unido, el presidente Barack Obama se ha unido y le han dicho que va a haber sanciones por haber invadido un territorio que no es ruso, ¿verdad? Y no es nada fácil, porque Vladimir Putin, al estar en este lugar, tiene control del lugar de distribución de gas a toda Europa. Son billones de dólares y una tierra estratégica geográficamente con la entrada al mar que tienen. Entonces, al faraón de Egipto era algo parecido. Tener miles de personas que te trabajan de a gratis, de esclavos, que hacen todo el trabajo por ti. Imagina, ¿alguno de ustedes ha tenido gente que les ayuda para el trabajo en su casa, en sus países? Que de repente tenías a lo mejor una muchacha que llegaba y te ayudaba a trapear la casa, que te ayudaba a lo mejor a cocinar. Algunos de ustedes no, pero algunos de ustedes sí. Y de repente la muchacha no llega y se presenta y de repente, wow, tengo que hacer de comer, tengo que limpiar. ¿Cómo? Es algo incómodo. Y para el faraón de Egipto era lo mismo. Ahora no solamente era eso,
también era convencer al pueblo de que Dios realmente había enviado a Moisés para liberarlos y que Dios realmente estaba atrás de Moisés para libertar a este pueblo. No era fácil. Y quiero que sepas que nosotros también, cuando hablamos de Jesús, tenemos dudas de cómo poder hablarle a la gente que nos rodea cuando no nos creen, cuando hay incredulidad. Y es algo incómodo también para la gente que antes compartía con nosotros las cosas que hacíamos lejos de la voluntad de Dios, de la noche a la mañana ver que ya no compartes lo mismo que ellos, que ya no puedes atacarte de la risa, de los chistes rojos que cuentan, de los albures, cuando ese era tu convivio común cuando te juntabas con ellos. Y de repente dices, es que ya me hicieron el fuchi, ya no se juntan con nosotros. Y quiero que sepas que Dios no nos manda a alejarnos de la gente del mundo, Dios nos manda a alejarnos del pecado del mundo, ¿sí? O sea, siempre tenemos nosotros que ser luz a esas personas. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, al mensaje de Dios, y no te conviertas tú a ellos a hacer lo malo. Lo que pasa es que a veces cuando comenzamos a caminar con Dios es difícil. Yo le digo a veces a los jóvenes, no sé si no quedó ningún joven aquí, ¿verdad? Daniel, pasa al frente, por favor, un joven de corazón. Ya ni modo, levantó la mano. Pasa, Daniel. Pasa, Daniel. Sí. Ok, está bien. O Johnny, ¿quieres venir? No, ok, Daniel está bien. Okay. Supongamos que Daniel está arriba. Cuando nosotros, dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los que no creen, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La gente que no tiene a Cristo está pensando en irse a bailar salsa el fin de semana, ¿sí? No tiene nada de malo bailar, porque Dios nos hizo musicales, por eso se disfruta un ballet folclórico. Hay una gente que es súper talentosa artísticamente para bailar, Dios nos dio ritmo. Pero el problema es que el baile está inmiscuido en un lugar donde se practica el pecado, en un bar, en un lugar donde la gente baila sensualmente, donde los hombres los ojos se les desvían y están pensando en otras cosas. Pues como cristianos no hay comunión la luz con las tinieblas. Y yo soy, entonces si Daniel, por ejemplo, es el cristiano, Daniel, dame la mano, y Daniel trata de subirme hacia arriba, entonces si Daniel trata de subirme, está más difícil que me suba, porque, mira, ¡wow! Está más difícil que me suba, porque él tiene que cargar todo mi peso, y no estoy ligerito, Daniel. Pero si yo, por ejemplo, lo jalo, gracias Daniel, muchas gracias, es más fácil jalarlo a él de arriba donde está, a que él me suba arriba, ¿verdad que sí? Y muchas veces así pasa en la vida cristiana, que tú dices, es que este muchacho, dice la muchacha, es que está bien guapo y me gusta y me trata bien, pero y conmigo va a comenzar a ir a la iglesia y va a buscar de Dios. ¿Y dónde lo conociste? En una disco, en un club, en un antro, dicen por ahí, ¿no? Pero ¿cómo esperas tú, si te encuentras a un muchacho en ese lugar, a dónde crees que se va a ir cuando quiere divertirse? Va a volver a ese lugar, no es un ambiente sano. Y es muy difícil que tú lo jales a que él busque a Dios. Es más fácil muchas veces, sobre todo cuando somos débiles, cuando comenzamos apenas en la fe, que nos jalen a nosotros al tipo de vida que nosotros vivíamos y tenemos cierta debilidad. Pero Dios quiere que hagamos que seamos fuertes en Dios, que cuidemos nuestras influencias. Tú sabes que es bien difícil cambiar si muchas veces no cambias amistades. Por ejemplo, si estás en una familia donde todos comen papitas y hamburguesas y toda la familia está en sobrepeso, porque a veces así pasa por malos hábitos, y tú dices, quiero ponerme dieta, pero de repente abren la bolsita de Lay's, ¿verdad? Potato, y empiezan a comer, se te antoja, es muy difícil. Quieres cambiar, te ponen una casa donde todos comen sano, su pollito, su arrocito, su quinoa, sus verduras, es más fácil empezar a alimentarte bien, ¿verdad que sí? Y muchas veces pasa que venimos de una vida donde los fines de semana tomábamos, hacíamos cosas que no agradaban a Dios, nos levantábamos sintiéndonos mal, y si tú sigues cada fin de semana saliendo con esas mismas compañías, es muy difícil dejar ese tipo de vida. Muchas veces tenemos que alejarnos por nuestro bien, pero no porque nos alejemos, porque seamos sangrones o digamos, ya soy cristiano y soy mejor que tú y no me junto contigo. No. Dios nos manda a tener amor por la gente que se encuentra allí y ser luz para ellos, pero tú conoces tus debilidades. Yo conozco un amigo que jugaba básquetbol, algo muy sano, pero decía, cuando juego básquetbol, el ambiente empiezan a gritar y nos empezamos a pelear y se me salen las malas palabras. Le digo, bueno, si tú sabes que jugar básquetbol es súper sano, súper bueno, Dios quiere que seas una luz en ese lugar donde Dios te ha puesto, pero si jugar básquetbol con tus cuates de antes te hace
duro cambiar y que vuelvas a tus viejos hábitos, entonces deja de jugar básquetbol. Tú conoces tus debilidades. Yo no te digo que lo hagas, pero si tú sabes que eso te hace volver a tu manera pasada, aléjate de ese lugar. Y Moisés tenía una situación difícil porque era incómodo para el faraón dejar ir al pueblo, y para la gente que nos rodea también es incómodo cuando ven que tú vienes a Cristo. ¿Cómo que ya te hiciste cristiano? Ya te lavaron el cerebro, eso de la religión, mira, Dios no existe. O tú cómo sabes que la salvación, ¿quién ha venido del otro lado? ¿Tú cómo sabes que la Biblia es de los hombres? La Biblia lo hicieron los hombres, lo manipulan, la religión es puro negocio. Hay gente que piensa de esa forma, críticamente en contra de Dios. A veces tristemente tienen razón en que han visto cuando la religión se hace negocio. Han visto cristianos que han lastimado a otros cristianos, iglesias que se han peleado y se llevan esa idea de todos los otros cristianos y tienen objeciones en cuanto a la fe. Y Moisés preguntó: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Señor? Y Dios le dijo, Moisés, tú eres la persona más adecuada para esta tarea. Vimos la semana pasada que Dios había preparado a Moisés en la casa del faraón 40 años y 40 años en el desierto. Y Moisés era la persona más apta para cumplir esa tarea, pero él se cuestionaba y decía: ¿quién soy yo? Y reflexionando la semana pasada que tú y yo en nuestras vidas somos las personas más aptas para hablar de Jesús a gente que necesita escuchar que Dios les ama. Y que no hay nadie, un cristiano más cercano que tú en la vida de otras personas. Tenemos una situación con nuestra vecina, que la vecina tiene cáncer de pulmón en cuarta etapa, apenas nos enteramos. Y fuimos con ella, oramos por ella, Paola y yo, le presentamos el plan de cómo puede uno ser salvo, asegurarse de la salvación. Oramos con ella, Paola le estaba llevando comida en estos días de la quimioterapia. Y tenemos que estar abiertos a que Dios quiere usar nuestra vida. Si yo me entero que la vecina tiene una necesidad, que va a morir, sería una falta de amor de mi parte decir: bueno, pues no es mi problema, casi no convivo con ellos. Yo soy pastor de una iglesia hispana, yo no tengo por qué estar hablando a los americanos. Uno puede pensar eso, ¿verdad? Pero no es así. Dios quiere que todas las personas tienen dignidad, todas las personas son importantes para Dios. Y quizá tú eres la persona más cercana a un compañero de tu trabajo que es de otra nacionalidad, de otro idioma. Quizá tú eres la persona más cercana a alguien que aún habla tu idioma, pero que no hay nadie alrededor que sea cristiano. Y Dios quiere usar nuestras vidas y tenemos que dejarnos usar por Dios. Es la primera pregunta que hizo Moisés: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y sabe lo que le respondió Dios? Moisés, no se trata de quién seas tú. Porque a veces tú puedes pensar: yo en mi vida fui un borracho, fui un mujeriego, yo en mi vida era una persona materialista, así, ¿cómo Dios me va a usar? Pero Dios dice: si tú me has buscado de todo corazón, si estás buscándome, yo voy a estar contigo. Claro, tú y yo tenemos que alinear nuestra vida con Dios, luchar contra el pecado, dejar nuestro pasado, pero Dios quiere usar tu vida y mi vida. Dios dice: yo estaré contigo. No se trata de quién eres tú. Háblale a otros de mi nombre, de mi amor, de lo que hice por ellos en la cruz. Entonces, Moisés, la segunda pregunta que hace es: Señor, ¿quién eres tú? Si llego al pueblo, ¿cómo me van a creer? ¿Quién le dijo que se me apareció, que Dios se me apareció? ¿Y cuál es tu nombre? Y Dios le responde a Moisés y le dice: Moisés, yo soy el que soy. ¿Sabe que es un nombre precioso? Porque es un nombre que menciona una presencia continua de Dios. Dios dice: yo soy el que tengo vida en mí mismo, yo soy el que soy. En el Antiguo Oriente, en la época de la Biblia, el que conocía el nombre del Dios podía controlarlo. Hasta hay una leyenda, un cuento para niños, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Rumpelstiltskin. ¿Se lo saben? ¿Han oído? Que era un duende que cuando tú decías su nombre te concedía un deseo y ya lo dominabas porque sabías el nombre de Rumpelstiltskin, algo así. ¿Sí? Es una leyenda, un libro para niños. Y esto viene de esta práctica real en la época de Moisés, donde si tú conocías el nombre de Dios, lo manipulabas y tú le pedías que te contestara tus peticiones y el Dios tenía que hacerlas. Y Dios le dice: yo no te voy a dar un nombre para que me controlen, Moisés, yo soy el que soy. Y saben que esa traducción, esto es en hebreo, hagan en cuenta que las siglas yo soy el que soy en hebreo es la letra, es al revés. El hebreo, ¿sabían que el hebreo se lee de acá para acá en vez de acá para acá? Entonces si lo ponemos al revés es la Y o la letra Yod, la letra G que es la H, la letra Vav que es la W y la letra G que es la H. Entonces el nombre de Dios es YHWH. Algunos de ustedes lo pueden pronunciar.
Es impronunciable. Y Dios está diciendo, yo soy el que soy. Lo más cercano que pueden decir es Yahvé. Pero lo que sucedió fue que cuando los judíos leían el nombre de Dios en las Escrituras, porque la Biblia dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, en vez de leer el nombre de Dios, lo que hacían es que se saltaban el nombre, además de que era impronunciable, y en vez de eso decían el Señor, el dueño de la vida, el amo de la vida, el Señor. Entonces, si amarás a Jehová tu Dios, ellos pausaban y decían, amarás a el Señor tu Dios. Eso hacían los judíos. Entonces, cuando las vocales de Adonai en hebreo se mezclaron con esto, y muchos de los expertos estudiosos de la Biblia eran alemanes, entonces la W se pronunció como D y la Y como J, de ahí salió el nombre Jehová. Pero en realidad el nombre de Dios no es Jehová, el nombre de Dios es yo soy el que soy, Yahvé, es impronunciable. Y lo que Dios está diciendo, esos verbos en griego, perdón, en hebreo, significan yo soy el que fui, yo seré el que he sido. O sea, Dios está diciéndole a Moisés, dile al pueblo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que hizo maravillas, que le dio hijos a Abraham cuando Abraham no podía tener ninguno, el Dios que dijo que algún día iban a ser una gran nación, y hoy pueden ver 400 años después que Dios cumplió su promesa y que es cierto, ese Dios que fue fiel en el pasado, es el Dios que va a ser fiel en el futuro y que los va a liberar de la mano del hombre más poderoso del mundo en esa época, el faraón y el ejército más fuerte. Yo soy el que he sido. Eso es bonito para nosotros de saber quién es el que nos envía. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, no estamos hablando de una religión, estamos hablando del Dios que hizo la vida. Y que ese Dios tiene planes hermosos para nosotros. Él quiere sacarnos de donde estamos y llevarnos a una tierra buena, como tenía para Israel. Él quiere darnos una vida abundante. Y saber de que Él ha sido fiel en nuestras vidas y Él seguirá siendo fiel. A veces pasamos en nuestra vida por momentos de duda en nuestra fe, sobre todo cuando recién comenzamos. Cuando vienen calamidades o problemas inesperados, que de repente empiezas a tener problemas con tu esposo, con tu esposa, o te corren del trabajo, o no tienes con qué pagar una deuda, o tienes problemas con tus hijos y dices, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y una sobre otra, llueve sobre mojado, ¿verdad? Hubo una época en nuestras vidas, con Pablo y conmigo, que entre el año 2009 y 2010 nos llovió. Mi esposa tenía un quiste en el ovario y lo tenían que operar. En México hicieron una pequeña operación. Llegamos acá y el quiste había surgido otra vez. Mi esposa necesitaba ayuda y otra vez lo operaron. Un médico muy bueno aquí en Virginia Mason, en el hospital de Seattle. Regresamos para el chequeo a los 2 meses y el quiste que había sido totalmente removido, otro había surgido. Imagínate pasar por una cirugía así. Fue duro para nosotros porque anhelábamos tener hijos y no podíamos. Entonces, Señor, vemos aquí que los niños están en manos de unos padres malos, que los golpean, la señora fumando y niños y golpeándolos, y uno que tiene un corazón para querer tener un hijo no puede, ¿verdad? A veces uno dice, Señor, ¿por qué? La vida es injusta, si yo te sirvo, yo te amo, y todos nosotros podemos pasar por etapas así, donde podemos cuestionar a Dios, y pasamos, mi esposa vuelve a tener otra tercera operación, y a los 2 meses volvemos, y otra vez volvió el quiste. Para esto nos habíamos mudado a una casa que tenía asbesto, que algo nos estaba picando los ojos y no sabíamos qué era, hicimos cosas, tuvimos que tener deudas para poder reparar la casa y otra vez volvía a salir otra cosa. De repente se nos truena la tubería, se abre el techo del garage en un invierno y en todo hay que reparar esa reparación de la tubería tronada. Al rato viene el árbol de atrás y ¡pum! Se tira todo el barandal y se nos cae un árbol con el viento. Entonces te ríes, Señor, ¿qué nos falta? Me lastimé la espalda, tuve que ir al quiropráctico, nada más faltaba que me resbalara en un charco, ¿no? Entonces, para que sepas que estar en Cristo no significa que no vas a pasar por situaciones difíciles. Todos pasamos por eso, pero uno puede voltear hacia atrás, yo puedo voltear hacia atrás y veo varias cosas por las cuales Dios usó esa etapa difícil en nuestras vidas, donde nos llovió de todo, con operaciones, con problemas de todos económicos, y vemos hacia atrás y decimos, wow, yo estaba sirviendo a Dios con una convención, visitando iglesias étnicas, y yo veo que Dios usó eso de una forma impresionante para que yo comenzara a ayudar a la Iglesia Bautista Manuel aquí. Y en marzo del año 2010, hace 4 años atrás, comenzamos a ayudar a esta iglesia. Y los últimos 2 meses, por la gracia de Dios, estamos llegando a ser casi 180 personas.
y éramos a 40, 60. O sea, nos hemos triplicado por la gracia de Dios. Y Dios usó esa calamidad en mi vida para decirme que quiero de vuelta en el pastorado. Dios usó varias circunstancias que eso fue lo que Dios estaba usando en mi vida. Entonces, yo puedo ver que aún las cosas malas que uno pasa, uno ve la fidelidad de Dios en su vida. Pero cuando las estás pasando no puedes ver la dirección y por qué te está lloviendo. Pero esta es la clave. Yo soy el que soy, es yo soy el que he sido y yo soy el que seré. Si Dios ha sido fiel en tu vida, si Él te ha sacado de problemas, de la depresión, si Él ha contestado oraciones, si Él ha sanado tu vida, tu matrimonio, si en el pasado tú puedes dar testimonios de que Dios fue fiel, es una garantía de que Dios no se ha olvidado de ti y que Dios va a continuar siendo fiel en tu vida. Y por eso tenemos que hablar de Él y serle fieles, porque yo soy el que soy, te ha enviado. Dios quiere que el Dios que es te envía con un mensaje para que tus amigos, tus familiares y la gente conozca de Jesucristo. Es bien interesante que en Juan capítulo 8 Jesús le dijo a los judíos: antes que Abraham fuera, yo soy. Y tomaron piedras para apedrearlo. Abraham había vivido 2000 años antes de Cristo, pero Cristo decía: antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús es Dios. Y tomaron piedras para apedrearlo. Y a quien predicamos hoy día es al Señor Jesucristo. Pero ese es el nombre de Dios en hebreo. Ahora, los testigos de Jehová son muy fanáticos de decir que el nombre de Dios es Jehová. ¿Alguna vez los han visitado o no? Testigos de Jehová. La primera lección que tienen contigo cuando llegan a tu casa te dicen: venimos anunciando las buenas nuevas del reino de Jehová. Y ve que el mundo está de cabeza, estamos preparándonos para Armagedón y tenemos que estar preparados con Dios. Y llegan y te dicen, en la primera lección, tú tienes un nombre, no te gusta que te digan: hey Señor, no te gusta que te digan por tu nombre, Señor Juan, Señor Ricardo, ¿verdad? Dice: Dios también tiene un nombre. Dice: he aquí que Jehová es mi nombre y así se me conocerá perpetuamente por todas las generaciones. En tu iglesia te han engañado. Nosotros somos el único verdadero reino de Jehová en la tierra, porque somos los únicos que salimos a predicar casa por casa, que no es cierto. Muchos grupos cristianos lo hacen y nosotros mismos lo hemos hecho en nuestra iglesia. Pero creemos que la mejor manera de hablar de Jesús es con la gente que ya conocemos, porque hay esa confianza y hay ese amor y podemos llevarles a Cristo. Pero ellos dicen: en tu iglesia no le llaman Jehová, ¿verdad que no? No, pues no. Dice: Señor, Padre, gracias por este día, pero tiene razón, usted no le llama Jehová. ¿Sabía usted que el nombre Jehová aparece más de 6000 veces en el Antiguo Testamento? Y empieza a rascarte la cabeza: ¿y qué signos están bien y nosotros estamos mal? Sí, cuando eres nuevo te pueden confundir así, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Que el Nuevo Testamento, todos los libros escritos en la palabra de Dios a partir de Cristo, 27 libros, ni una sola vez le llaman a Dios Jehová. Cuando Jesús, si hay alguien que revela quién es Dios, es Jesús. Dice la Biblia: Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer, Jesucristo. Y Jesús dice: nadie llega al Padre si no es por mí. No dice nadie llega a Jehová, sino al Padre. Y una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó a orar llamándole al Dios eterno con la palabra Padre. En todo el Nuevo Testamento no aparece la palabra Jehová. Entonces, por eso los testigos de Jehová no son verdaderos testigos de Jehová. Es una secta falsa que niegan que Jesucristo es Dios, niegan la divinidad de Jesús. Y dijeron como 5 veces que iba a venir el fin del mundo poniendo fechas. No sucedió. Y además dicen que una transfusión de sangre es pecado y son responsables de la muerte de miles de niños y personas innecesariamente por estar en una secta falsa. Pero bueno, eso es un comentario de paso, no es parte del mensaje, pero de ahí viene el nombre Yo Soy el que Soy, que es el nombre impronunciable, que después con los alemanes llegó a ser traducido Jehová. Pero Dios, el Dios que nos envía, Él es el Dios que es, el Todopoderoso. Entonces, la pregunta que Dios hace a Moisés es: ¿a qué si no me creen? Y ahí quisiera que nos concentráramos. ¿Qué si no me creen? Dice Moisés. Moisés sabía que habría oposición. Yo les hablaba de que hacer al pueblo creer en su liderazgo no era fácil, y también que el faraón lo soltara no era fácil. Miren, los judíos cuando iban a ser liberados por Moisés, ¿usted cree que podían tener algún tipo de temor? Nos vamos a escapar, nos tienen aquí como esclavos, y si Moisés nos libera, ¿qué tal si a medio camino nos acuchillan y nos matan?
¿verdad? Y de hecho iba a pasar eso. ¿Se acuerda que Dios tuvo que mandar, y vamos a hablar eso después, 10 plagas Dios tuvo que mandar para cachetear al faraón y decirle, yo estoy en tu contra y quiero que mi pueblo salga? Y se acuerda que vino el faraón con todo para matarlos o para regresarlos, y Dios abrió el mar, ¿se acuerdan? Pero no era fácil hacerlos dejar su comodidad. ¿Estaban esclavizados? Sí. ¿Eran duros los egipcios con ellos? Sí. Pero convencerlos, Moisés, de que Dios lo había enviado no era fácil. Y a veces la gente, aunque esté todo amolada, ama su amolación. ¿Dónde está? ¿Sí? Porque ellos decían, pues mira, de perdido aquí tenemos nuestro cuchitril y nuestro catre, y comemos pan, comemos cebolla. Pues sí, pero trabajas 18 horas diarias y todo molido. Pues sí, pero esto es lo que conozco. Y me voy al desierto y hay serpientes venenosas, mi catre tengo, y está muy caliente, y luego hace un frío tremendo en el desierto en la noche. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Verdad? Y a veces sí pasa con la gente, le hablas, deja tu pecado, están esclavizados en el pecado muchas veces la gente. La Biblia dice que el que hace pecado es esclavos del pecado. No tienen esperanza en sus vidas, pero tú le hablas de Cristo y aman más su comodidad de su pecado que dejar el pecado y ser libres y venir a Cristo. Nuestra vecina le dijeron que tiene cáncer de pulmón, está yendo a quimioterapia, y es bien triste que la ve saliendo de su casa todavía fumando. No debería ser eso, pero esa vez es el amor, la adicción, que es difícil soltarla. Y por eso es que cuando a mucha gente tú le hablas y le dices, ven a Dios, Dios te ama, ay, pero ya no voy a poder ir a bailar salsa en los fines de semana. Oye, ¿qué voy a hacer con mis amigos si nos ponemos hasta atrás y oímos corridos? Y, entonces aman más ese relajo que venir a Jesucristo. Y dice la Biblia y para nosotros también es incómodo. Cuando venimos a Cristo existen hábitos, prácticas y lealtades que tendremos que dejar atrás y que será incómodo. Mire lo que dice el 1 Pedro 4:4. No es cosa extraña que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y desordenadas que ellos hacen. Por eso los atacan, los calumnian. ¿Ha recibido usted alguna calumnia o ataque desde que vino a Cristo? Ya no te juntes con nosotros. ¿Sí? Que te pegan ahí, te lo prohíbe tu pastorcito. ¿Sí? Mire, lea conmigo lo que dice la versión de Dios habla hoy, 1 Pedro 4:4. Como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ¿qué? Ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero nos advierte la Biblia de que va a haber gente que no va a creer, que Dios nos envía a hablar de Jesús, pero va a haber gente que va a ser incómodo, que ya no participamos con ellos en los que antes hacían. Le doy un ejemplo. La mayoría de los que estamos en esta iglesia y la mayoría de los cristianos venimos de una tradición católico-romana. Y algo que les he explicado es que en la Edad Media, el verdadero catolicismo romano, ¿lo quieres conocer? Lee la carta de San Pablo a los romanos. Ahí dice que por gracia somos salvos, que es a través de la fe en Jesucristo, que no es a través de una religión, sino a través del sacrificio completo de Jesús. Y en muchos que venimos de esta tradición, en la Edad Media se desarrollaron creencias que van contrarias a la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice en Hebreos 9:27 que Dios ha establecido para todos los hombres morir una sola vez y después de esto un juicio ante Dios donde vamos a dar cuentas. La Biblia nunca menciona la palabra purgatorio, ¿sí? Nunca. Fue San Agustín, 430 años después de Cristo, que dijo, ¿qué tal si quizá hay un purgatorio, un lugar donde podemos purgar nuestros pecados y ser libres de sus pecados? Y fue un obispo de Roma que se llamó Gregorio I que lo que para Agustín era especulaciones lo empezó a enseñar en sus libros. Y tristemente en la Edad Media se recibieron tradiciones que no vienen de Jesús ni de los apóstoles, de la verdadera fe apostólica. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día mucha gente cuando muere en el catolicismo romano se hacen misas para que Dios saque su alma del purgatorio y la lleve al cielo, ¿verdad que sí? Los novenarios, ¿sí? Y entonces cuando algún pariente que tú amas muere, tu papá, tu mamá, tu tío, alguien que tú amas fallece, la familia espera que tú vayas con ellos a rezar el rosario, porque es un acto bueno orar por su salvación de estas almas que están purgando sus pecados. Pero nuestras prácticas no vienen de cosas que se inventaron en la Edad Media, sino vienen de la fidelidad de la palabra de Dios.
La Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, ya está en Cristo, está con el Señor y no necesita de oraciones por los muertos. Tenemos que orar por los vivos que se quedan. Que Dios fortalezca a esa familia. Y entonces cuando tú dices, no voy a ir a la misa porque sé que Dios no enseña eso, otra cosa, bautizar niños. Todos los bautismos en la Biblia son de gente adulta. No hay un solo bautismo de un bebé en la Biblia. La Virgen María presentó a Jesús en el templo pidiendo la bendición de Dios sobre Jesús como su primogénito, pero no lo bautizó, porque el bautismo es para gente consciente de sus pecados, no para un niño que no sabe. Entonces, como nuestra regla de fe es lo que los apóstoles que estuvieron con Jesús dejaron en el Nuevo Testamento, no participamos eso. Entonces la familia dice, ven, que vamos a celebrar el bautismo del niño. Ven, que vamos, no vas a bautizar a tu hijo. Entonces dice la Biblia, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no participen en lo que antes participaban. Entonces, como cristianos tenemos que decir, es necesario obedecer a Dios antes que las tradiciones de los hombres. Jesús decía, por vuestra tradición invalidan el mandato de Dios, porque aman más su tradición y las enseñan como doctrinas cuando son simples tradiciones de los hombres, decía el Señor Jesús. Y eso es incómodo, porque cuando hemos crecido en una religión que amamos, que nuestra familia ama, va a producir rechazo. Y por eso Jesús decía, mire, decía Jesús en Mateo 10, 34, 36, no crean que yo he venido a traer, ¿qué? Paz al mundo, sino enemistad. Ahora, ¿usted cree que Cristo dijo, voy a venir a que se peleen? No, era una forma de expresión del típico judío de la época, donde expresan como intención lo que son las consecuencias. Jesús no viene a traer enemistad. Jesús dijo, el que bebe del agua que yo le daré, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, mi paz les doy, no como la paz que el mundo te da con las cosas materiales o encontrar una relación bonita con alguien. No, mi paz es más profunda que eso, es la paz que les doy. Y Jesús dijo que Él venía para que tuviéramos una vida y vida en abundancia, encontrando sentido, propósito en una relación con Él. Entonces Dios no viene a que traigamos enemistades. Dios dice, lo que dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. Jesús dice, bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos, aquellos que no son bravos, bravucones, peleoneros, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hablaba que bienaventurados los que tienen hambre de justicia, tratar a los demás de forma justa en las bienaventuranzas. Entonces dice Jesús, lo que Jesús estaba diciendo es que tristemente la consecuencia de su venida no siempre sería paz, ¿sí? Sino que sería enemistad, porque dice, he venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice, hermano, es así, pues no tolero a mi suegra algunos. Pero bueno, dice, de modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Entonces, la tarea que Dios le daba a Moisés de ir a sacar el pueblo de la esclavitud a una tierra buena no era fácil. Tenía en contra al faraón y tenía en contra que la gente creyera en él. Es lo mismo que nosotros enfrentamos hoy. Dios quiere usar tu vida y mi vida para hablar de Jesús, que la gente conozca de Dios, para dar esperanza a la gente que lo necesita. Pero es una tarea que no va a ser fácil, porque la Biblia nos dice que hay confusión, que hay gente que se siente que ya no participamos con ellos en lo que antes hacíamos, gente que se siente rechazada. Pero mire, hay varios pasajes bíblicos que nos dan aliento. Uno de ellos, el primero que tenemos que saber, en 2 de Tesalonicenses, la Biblia nos dice que no es de todos la fe. O sea que no te preocupes que no todos van a creer, o que alguien se burle, porque no todos van a venir a la fe. Dios nos ha dado libre albedrío, no todos van a creer. También, en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es ¿qué? Locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros, es poder de Dios. ¿Ha sido la palabra en tu vida un poder de Dios que te transforma? ¿Cuándo ustedes están agradecidos con Dios porque realmente vinieron a Jesucristo? Encontraron perdón y paz y esperanza. Y por eso hay que orar por la gente que no conoce de Jesús, para que ellos también experimenten ese poder de Dios. Dice Romanos capítulo 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios a salvación a todo aquel que cree.
No hay que estar avergonzados, ya les he platicado varias veces, ¿verdad? Y a veces nos da pena, traemos la Biblia y ahí viene fulanito, menganito. ¿Y qué traes atrás? Nada, ¿por qué? ¿Verdad? Que no ven que traemos la Biblia. Pues ya saben que está usted comiendo y quiere dar gracias por la comida, y ya saben de la servilleta, ¿no? Agarra la servilleta, se limpia usted y hace como que se le cae, y en lo que se levanta dice: Señor, gracias por los alimentos. Que no vean que está cerca. Hay que orar por la gente. Me acuerdo de un hombre que estaba en África tomando una sesión de fotos, era fotógrafo, le gustaban mucho las fotografías de los animales de un safari. Estaba tomando fotos y de repente vio un león precioso, acostado sobre un tronco de un árbol, con la luz del sol bien bonito, puso su cámara y todo, y llegó a poner para la foto. Entonces cuando tomó fotos, el león se despierta, y el león se baja del árbol. Entonces el fotógrafo agarra sus cosas y empieza a alejarse, y el león va atrás de él. Entonces él empieza a temer por su vida y empieza a orar. Era cristiano, dice: Señor, por favor, ayúdame, sálvame de esta, que el león no me siga. Y entonces agarra un árbol y se sube, y el león llega hasta abajo del árbol y dijo: ya me va a comer. Señor, haz algo, por favor. Señor, cambia el corazón de este carnívoro que me quiere comer. Señor, hazlo cristiano, por favor. Empieza a orar: Señor, ponle el amor de un cristiano, cambia su corazón, Señor, cambia. Y el león se empieza a acercar, y en lo que se va acercando y empieza a treparse al árbol, le empieza a cambiar el semblante al león, hasta cierra la boca así con los colmillos que estaba rugiendo, y se acerca, y el Señor: sí creo que es cristiano, claro que sí que es cristiano. Y se acerca el león y pone la mano sobre él y empieza: Señor, gracias por estos alimentos. No, la verdad es que hay que orar por la gente que no conoce a Cristo. Mire, yo he visto muchas veces en mi vida, en la vida de mi familia, mi mamá, mi papá, él era muy católico, él estudió para ser sacerdote católico. Cuando mi mamá se conocieron ya cristianos, mi mamá era judía, no creía en Cristo. Y la familia de mi papá siempre pensó que mi papá empezó a leer la Biblia. Él pensaba que todo lo que no era católico era una secta protestante y se enojaba contra los cristianos. Pero una ocasión le preguntaron que si él muriera hoy, si sabía dónde iba su alma. Mi papá dijo que no, y le mostraron en la Biblia que Dios nos da esa seguridad. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto, de verdad les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que se arrepiente y se vuelve a Dios, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Y a veces la gente dice: ay, salvo, qué soberbio. ¿Tú quién te crees para saber que eres salvo? Tienes que ir a Eucaristía cada domingo, ¿verdad? Hacer puntos con Dios. Pero ¿quién te crees? Pues la Biblia lo dice, Jesús mismo lo dice, que ha pasado ya de muerte a vida. Y cuando mi papá empezó a leer eso y leer todo el Nuevo Testamento, dijo: ¿por qué se me tiene años sin saber que yo puedo tener esa seguridad de salvación en Cristo? Pero la familia de mi papá nunca toleró eso y pensó que mi mamá lo sacó de la religión o lo convirtió. Y cada vez que veían a mi mamá la criticaban y la atacaban. Y a veces eso algunas familias lo viven. La familia de mi esposa lo mismo. Y la familia de mi esposa no podían tolerar a mi mamá porque mi mamá les habló de Cristo. A los papás de Paola se conocieron en un mercado escogiendo frutas y verduras, les hablaron de Cristo. Y la hermana del papá de Paola parece que tenía eso de sentirse en su corazón mal de que mi mamá les habló de Jesús. Y es bien bonito porque han desarrollado ya la amistad después de tiempo de orar por ella. Dice Paola que en ocasión se sentó con ella y le presentó el plan de salvación, y dice que desde ese día la ve diferente a su tía. Y fue el cumpleaños de mi mamá en abril pasado, y su tía le habló por teléfono a mi mamá para felicitarla por su cumpleaños, años después. Entonces lo que te quiero decir es de que no te des por vencido. Quizá tienes familiares que te van a rechazar y dicen: pero ¿cómo te hiciste cristiano? ¿Pero cómo dejaste la religión? Y no es que uno deja la religión, es que uno se apega a conocer más a Dios a través de su palabra. O sea, yo pienso que cualquier persona que lee el Nuevo Testamento solito llega a las conclusiones de las prácticas que practicamos. ¿Cuándo el Nuevo Testamento te dice bautiza un niño? ¿Cuándo el Nuevo Testamento te dice que hay que orar por los muertos? ¿Cuándo el Nuevo Testamento te dice que hay que rezar a otras personas que no sean Dios? Ni una sola parte del Nuevo Testamento. Todo lo que hay que hacer es leer la palabra de Dios, ser transformados por Dios, porque la Biblia dice que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra tu corazón y discierne tus pensamientos, y la palabra es la que te guía a toda verdad.
Entonces, hermanos, no nos desanimemos. Va a haber críticas, va a haber burlas. Hay un pasaje que dice, dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los trate mal. ¿Y cuando qué? Por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Entonces tenemos que cobrar valentía para hablar. Y yo quería compartir, quiero adelantar unas cosas, ir al grano, como decimos. Moisés le dijo a Dios, ¿qué si no me creen? Y Dios le dijo, mira, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y Moisés tenía un atril de música, no es cierto. Moisés tenía una vara de pastor de ovejas, porque eso es lo que hacía. Y le dijo, Moisés, tengo una vara en mi mano con la que pastoreo las ovejas. Ok, Moisés, tienes eso en tu mano, ponlo en el piso. Y dice la Biblia que cuando Moisés puso la vara en el piso, la vara se empezó a convertir en una serpiente. Entonces Moisés, dice la Biblia, que saltó para atrás. Ay, 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 algunos de ustedes han visto unas serpientes saltas, ¿verdad? Algunos de ustedes hasta con una cucaracha, ay, 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 no empiezan a gritar. Ahora imagínate una serpiente, ¿sí? Yo en una ocasión grité con una araña, qué pena, no, pues estaba bien cuidado, ay, salió lo femenino, ¿verdad? Pero le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, y la puso y se empezó a convertir en una serpiente. Y Dios le dice, agarra la serpiente de la cola. Y va Moisés, yo me imagino, ¿qué harías tú que te digas, agarra una serpiente de la cola venenosa? Yo creo que te vas con cuidado así, ¿no? Y Moisés agarró la punta así con miedo, y en el momento que la agarró, se convirtió otra vez en vara. Y Dios le dijo, yo voy a usar lo que tienes en tu mano. ¿Eres un pastor de ovejas? Eso voy a usar para mostrarle al faraón que yo realmente estoy contigo y voy a hacer un milagro en tu vida. Otra cosa que Dios muestra, le dice, pon tu mano y métela en tu ropa, sácala. Y tenía lepra horrible, una enfermedad. Vuélvela a meter a tu mano. Y Moisés la saca y estaba limpia. Moisés agarra y le dice, Dios, toma agua del río Nilo, tíralo al piso, y lo tira y se vuelve sano. Dice, son 3 actos milagrosos. Si te tienes que presentar contra Vladimir Putin, contra un poder fuertísimo, nuclear, militar, yo voy a mostrar que yo estoy contigo, Moisés. Y reflexionando en eso en nuestras vidas, quizá Dios no va a hacer un milagro a través tuyo o a través mío con la gente para que crea. Pero Dios nos puede decir, ¿qué tienes en tu mano? Yo te quiero hacer esa pregunta, ¿qué tienes en tu mano que Dios puede usar para que otros crean? Cuando les hablas de Jesús, ¿sabes qué tienes en tu mano? Tu testimonio, tu vida cambiada, tu vida que está cambiando. Tienes en tu mano la palabra de Dios, que hay que conocerla para usarla con la gente con amor. El problema es que a veces no le dedicamos tiempo para conocer cómo hablar a la gente de Jesús. Dios quiere usar tu matrimonio cambiado, Dios quiere usar tu vida cambiada, pero lo que yo quiero que te vayas hoy de este lugar es con la esperanza de saber que Dios te puede usar y que la Biblia te dice Hechos 1:8, el Señor Jesús antes de ir al cielo dijo, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes la presencia de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se le recibe cuando uno habla en lenguas, cuando uno se cae para atrás y cuando uno empieza a comportarse raro. El Espíritu Santo se le recibe cuando uno cree en Jesús. Dice la Biblia que somos sellados como propiedad de Dios con su presencia y que el fruto, la evidencia de que Dios está en nosotros es el gozo, la paz, el amor, la paciencia, el ser benignos o buenos con los demás, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Dice Gálatas 2, 22 al 25, habla de los frutos de la carne y del Espíritu y habla que eso es la evidencia del Espíritu Santo. Entonces, quiero que tú sepas que si tú eres un hijo o una hija de Dios, tienes poder en Dios para mostrar un carácter diferente. Tienes que hablar de Jesús, pero también vivirlo con tu vida, porque es como un ala del avión. ¿Cuál ala es más importante? ¿La derecha o la izquierda? Las dos. Habla de Jesús, pero también vívelo con tu vida, que la gente pueda ver que realmente has cambiado, que eres diferente, que ya no haces lo que antes hacías, que no frecuentas lugares que son malos que antes frecuentabas. Pídele ayuda a Dios. Y dice 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes. La pregunta es, ¿estás preparado tú? Si alguien te dice, ay, ¿y tú por qué crees lo que crees? Aunque sea, ¿te sabes Juan 3:16? Que puedas llevar a alguien a la Biblia y decirle, porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes qué pasa? A veces venimos a Cristo y si no aprendemos a hablar de Jesús, nos hacemos el hábito de no hablar.
y a veces pasan años en la vida cristiana y no hemos hablado de Jesús. Cuando tú llegues al cielo, a la presencia de Dios, ¿qué frutos le vas a mostrar a Dios? ¿Cuánta gente va a estar en el cielo como consecuencia de que tú un día les hablaste de Cristo? ¿No te gustaría llegar al cielo con tus manos llenas y decirle: Señor, fui fiel en lo que tú me pediste y hablé de ti a las personas? Y aquí está Julio y aquí está Carmen, que conocieron a Jesús por tu gracia, porque tú decidiste usar mi vida. Dios quiere usar tu vida y Dios quiere que estés preparado. ¿Sabes cómo te preparas? Porque a veces decimos: que no me siento preparado, no hablo. ¿Sabes cómo te preparas? Hablando. A mí me pasó que cuando era adolescente y conocí a Cristo, venían los testigos de Jehová a tocar la puerta de la casa. Y ellos me decían que el nombre de Dios era Jehová y que estábamos mal y que Jesucristo no era Dios, que la Trinidad era diabólica, que venía de los paganos de Babilonia, que la palabra Trinidad no viene en la Biblia, que Jesús no es Dios. ¿Qué crees que yo hice? Me fui a buscar en la Biblia versículos donde dicen que Jesús es Dios. Primera de Juan 5:20, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tito 2:13, aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y muchos pasajes más donde Jesús perdona pecados, es adorado. Pero ¿sabes qué? Mi ignorancia me hizo ir a buscar respuestas. Entonces yo quiero animarte en este domingo, querido hermano, hermana, que comiences a hablar de Jesús y que no te dé temor si te hacen preguntas que no puedes contestar. Sé sincero. Si alguien te dice: oye, ¿y por qué ustedes esto? ¿Sabes qué? Yo recién comienzo en las cosas de Dios. Pero déjame, ¿qué pregunta me estás haciendo? Déjame y la anoto. Le voy a preguntar y voy a averiguarla y la siguiente semana te traigo la respuesta. Eso es mejor que cantinflar y tratar de saber que lo sabemos todo. ¿Sí? Si no sabes, sé sincero, no sé, pero lo voy a averiguar. Y sabes que esa es la manera que crecemos y que estamos preparados para presentarle. ¿Y tú cómo sabes que la Biblia es verdad? Mira, eso lo hicieron los hombres. Averiguas y dices: ¿sabes qué? Averigua una cosa, que hay 5.700 manuscritos del Nuevo Testamento griego que muestran que la Biblia no ha sido manipulada ni cambiada. Es el libro más fidedigno y confiable del mundo antiguo, porque ningún libro de la antigüedad, de ningún emperador, de ningún historiador, ni de Platón, ni de Sócrates no escribió, pero Platón sí, La República y otros libros, ningún libro de la antigüedad tiene el número de copias cercanas a los escritos originales como la Biblia. Y te voy a dar una rampa si te cuesta creer, porque hay gente que de verdad tiene dudas y es sincera. ¿Han oído hablar de la rampa o no? ¿Saben lo que es una rampa? ¿Sí? Una rampa es, hagan de cuenta que es algo que te ayuda a subir, como por ejemplo, si alguien no puede subir los escalones, si queremos subir las televisiones, ponemos una maderita de aquí para acá y ayuda a que suba las televisiones. Hay gente que tiene dudas intelectuales del cristianismo, de la fe que tú has abrazado en Jesús. Y dice: ¿yo cómo sé que es cierto el cristianismo? Tú dices: mira, hay algo que se llama rampa, R-A-M-P, ¿sí? La R es la resurrección de Jesús. ¿Tú sabías que podemos saber, identificar dónde se puso el cuerpo de Jesús? Porque fue puesto en la tumba de José de Arimatea, uno de los senadores de la época de Jesús en Jerusalén. Todo el mundo sabía dónde había sido puesto Jesús. Hay evidencia para concluir que el cuerpo de Jesús desapareció y los discípulos no se lo robaron. Tercer lugar, Pablo, que no creía en Cristo y que odiaba a los cristianos, terminó convertido al cristianismo. La resurrección tiene bases de investigación que tú puedes ver que es algo confiable. La A de la rampa es la arqueología. La arqueología es la ciencia que desentierra civilizaciones del pasado y puede darse cuenta que los reyes que la Biblia menciona, los personajes, ciudades y batallas que la Biblia menciona, existieron. Nos muestra que la Biblia no es solamente una leyenda ni un cuento. La M son los milagros. Dios sigue haciendo milagros hoy día, cuando Él le place. No es la lámpara de Aladino que le frotamos y nos hace el milagrito cuando se lo pedimos. Él es soberano y Él decide cuándo, pero Dios sigue haciendo milagros. Ha habido muchas casas que me ha tocado ir a orar, que se oyen ruidos, que se oyen cosas feas, y vamos y oramos y pedimos que en el nombre de Jesús
ese lugar sea lleno de la presencia de Dios, que todo lo que no sea de Dios sea quitado. Y una tras otra vez nos dicen: hermano, no sé qué pasó, pero desde que ustedes vinieron a orar ya no ha habido ni un solo ruido. ¿Sabe lo que es eso? El poder de Jesucristo. Dios tiene el poder de... Unos hermanos experimentaron a una muchacha que se estaba volviendo loca. O sea, la hubiera metido de esquizofrenia y estaba endemoniada. Eso no pasa todos los días, pero fue liberada y Dios usó a hermanos de nuestra iglesia para orar por ella. Eso es la M de los milagros. Y la P es para la profecía. ¿Sabías tú que el libro de Miqueas, 700 años antes de Cristo, dice que Jesús iba a nacer en Belén? ¿Sabías tú que 1000 años antes de Cristo el rey David dijo: traspasaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes? ¿Qué religión del mundo tiene profecías cumplidas con 1000 años de anticipación, donde las escrituras decían lo que iba a suceder con Jesús? Entonces, por eso soy cristiano, por la rampa. Creo en la resurrección de Jesús. Creo que la arqueología ha mostrado que la Biblia es un libro confiable. Creo que Dios hace milagros hoy día cuando le place. Y creo que Dios ha hablado y se ha cumplido lo que Él ha dicho, la profecía, rampa. ¿Sí? Entonces son maneras que uno está preparado para presentar defensa de la fe que uno tiene. Ahora, quiero terminar con esto. Tengamos cuidado. La Biblia dice que el necio cree que es más sabio que 7 sabios que saben aconsejar. Hay gente que no importa lo que tú les digas, van a seguir empecinados en que su verdad así es y no van a querer escuchar. Yo tengo un dicho en el website de Mark Twain que dice: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Por eso la gente, estaba viendo en las noticias, por ejemplo, de Osama Bin Laden y de la gente que planeó el 911, la gente que está en Guantánamo Bay, que está puesta allí por terrorismo. Ellos siguen creyendo hasta el día de hoy que las 3000 personas que murieron en las Torres Gemelas es una victoria para su Dios, Alá, y que realmente es algo justo y correcto matar y asesinar a esa gente en el nombre del Islam. ¿Cómo convences a una persona que está así? Eso se llama brainwash, ¿no? Hay gente que, aunque le muestres la verdad clara, no va a creer. Hay una historia de un hombre que se creía que estaba muerto y le dijo a su psicólogo: es que sabe que yo pienso que estoy muerto. Dijo: no, ¿cómo va a estar usted muerto? Usted está vivo, usted vino aquí al consultorio, usted está vivo. No, yo estoy muerto. Se me hace que esto nada más es un sueño. Dije: bueno, mire, ¿sabe usted que la gente muerta no sangra? Cuando tú le haces un piquetito, no sangra, y está coagulada la sangre y ya. Entonces, ¿por qué no haga esto? Vaya a hacer unos análisis de sangre, que le saquen sangre, y si sale sangre fresca es que usted está vivo. Oh, pues qué interesante prueba, voy a hacerla. Y se fue al hospital y llegó la enfermera, le puso la liga, y en el momento que le picó para sacar sangre, se empieza a llenar el tubo de sangre y empieza a brotar la sangre fresca. Y dicen: ¡ay! Después de todo, los muertos sí sangran. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay gente que por más que tú le muestres con argumentos sólidos la verdad, no van a querer creer. Esta semana pasamos algo así con unos hermanos queridos de la iglesia, que alguien les puso un ataque en su Facebook por ser cristianos, y yo entré, la hermana me dijo: ¿me puede ayudar? Y yo entré y puse algunas cosas, algunos comentarios bíblicos, históricos, y la persona no hallaba cómo responder, no me podía responder con la Biblia ni con la historia. Entonces lo que empezó a atacar: usted que los quiere engatusar en su secta y cosas así, pero nunca me respondía con un argumento. Entonces dice Proverbios 26:16: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Proverbios 26:12: has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Entonces no te desanimes, no todos van a creer, no es de todos la fe. Estamos sumarizando. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué nos llevamos en el corazón? Dios quiere usar tu vida y mi vida para que otros conozcan de Jesús, para que otros sean llevados, sacados de una vida de esclavitud y llevados a una tierra buena en Jesús. Dios nos dio esa tarea de ir a hablar. Y a veces nosotros nos preguntamos: Señor, ¿qué si no me creen? Primero que nada, acepta que no todos van a creer. Segundo lugar, ora por la gente, toma valentía, empieza a conocer la palabra, empieza a hablar de Él. Solo hazlo, pídele a Dios sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que necesita de Jesús y que sí te va a escuchar. Hay gente inclusive en las tiendas de Target, de otros lugares que he estado, que les he hablado de Jesús y que veo que andan buscando de Dios.
Y para ellos venir a Cristo va a hacer toda la diferencia en sus vidas. Había una ocasión un anciano que estaba con su nieto en el mar, y estaba el mar lleno de estrellas de mar, y las estrellas de mar necesitaban volver al agua para vivir. Y el anciano recogía una estrella de mar y la tiraba, recogía otra y la tiraba. Y el nieto dijo: abuelito, ¿qué haces? Dice: estoy salvando las vidas de estas estrellas de mar, porque aquí se van a secar y se van a morir, las estoy regresando al agua. Dice: pero abuelito, ¿qué diferencia hace? Si la playa está llena de las estrellas de mar, ¿qué diferencia hace? Y el abuelito recogió una y sabiamente le dijo: hijo, para esta, eso hizo toda la diferencia del mundo. Y así es el mensaje que Jesús nos ha encomendado. No te desanimes, va a haber gente de paz que Dios va a poner en tu camino. Si tú le dices: Señor, hazme un instrumento en tus manos, pon gente en mi camino que necesita de ti, que yo pueda compartir lo que tú eres para mí. Entonces, hermanos, que yo todavía soy imperfecto, no tienes que ser hipócrita, tienes que ser sincero. Sabes que yo mismo estoy cambiando todavía, estoy batallando, pero en mi vida he encontrado esta gran esperanza en Jesús, que quiero que tú también experimentes. Seamos fieles. Dios está contigo, no estás solo. Hablemos de Jesús, equípate y poco a poco déjate usar con Dios. Comienza poco a poco, pero comienza ya. Porque si te esperas hasta que te sientas listo, nunca vas a hablar de Jesús. Vamos a cerrar los ojos y orar. Bendito Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que es vida, que nos guía a toda verdad, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a no sentirnos mal cuando somos criticados. Tu palabra dice que nos sintamos dichosos de sufrir con Jesucristo por ser cristianos. Padre, ayúdanos a estar firmes en tu palabra, a amar más tu palabra que las tradiciones o que el pecado que el mundo nos ofrece. Te pido, Dios, que este mensaje que fue hablado, salgamos de aquí energizados, Señor, para hablar de ti a la gente que no te conoce. Y que sigamos, Señor, llenos de agradecimiento por habernos salvado. Gracias, Padre, por todas las familias, por todas las personas que te están buscando con todo su corazón. Bendíceles, Señor. Si hay confusión en sus corazones, acláraselas con la luz de tu palabra, Señor. Danos el gozo, la alegría de ver gente transformada por Jesús, matrimonios sanados, vidas, Señor, rescatadas a través de tu poder. En el nombre precioso de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a terminar con un canto de adoración. Los esperamos el domingo con la ayuda de Dios. El viernes, recuerden.